Hola, ¿cómo les va? En el presente video vamos a hablar acerca del peso de los átomos. Bienvenidos, yo soy el profe Pablo Martín y si les interesa mi material les pido por favor que se suscriban a mi canal. Es muy importante para mí. Como les decía, vamos a averiguar cuál es la masa de un átomo y de una molécula. El que realizó esta investigación fue Cannizzaro, que a partir de varios experimentos realizó una tabla muy completa de las masas atómicas y moleculares relativas. Para esto empleó lo que se conoce como la hipótesis de Avogadro que vimos en el video anterior. Esta hipótesis plantea que si se comparan masas de volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y de temperatura, se están comparando las masas de las moléculas individuales de esos gases. Recordemos, la hipótesis de Avogadro planteaba que a volúmenes iguales, en iguales condiciones de presión y de temperatura, presentan la misma cantidad de moléculas. Aquí tenemos dos ejemplos, el gas X y el gas Y, que presentan el volumen 1 y volumen 2 respectivamente. Si ambos volúmenes son iguales, quiere decir que ambos gases en esos volúmenes presentan la misma cantidad de moléculas. Hay n moléculas de X que son iguales a las n moléculas de Y. Por lo tanto, si hacemos una relación, una división entre la masa del gas X o masa 1 y la masa del gas Y o masa 2, o sea, M1 dividido M2, estamos comparando n por la masa de una molécula de X, dividido n por la masa de una molécula de Y. Vamos a averiguar en principio las masas moleculares relativas. Vamos a analizar la siguiente tabla. En esta tabla vemos la masa de un decímetro cúbico de los distintos gases a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Los gases que presenta esta tabla son oxígeno, amoníaco, cloro e hidrógeno. La masa de un decímetro cúbico de oxígeno es 1,429 gramos. La masa de amoníaco, de un decímetro cúbico de amoníaco, 0,759. La masa de un decímetro cúbico de cloro, 3,170 gramos. Y la masa de un decímetro cúbico de hidrógeno, 0,089 gramos. Quiere decir que el hidrógeno es el gas más liviano. Con esta información se puede obtener una gran cantidad de masas moleculares relativas de diversos compuestos. Para esto hay que tomar como referencia alguno de estos elementos. En este ejemplo vamos a tomar el cloro, la masa de un decímetro cúbico de cloro. Cuando decimos comparar quiere decir que hacemos la división entre la masa de un determinado gas respecto de la masa del cloro. Y aquí tenemos los resultados. La masa de un decímetro cúbico de oxígeno respecto de un decímetro cúbico de cloro es 0,4508, no tiene unidades. La relación entre la masa de un decímetro cúbico de amoníaco y un decímetro cúbico de cloro es 0,2394. La masa de un decímetro cúbico de hidrógeno es 0,0281. Si bien no se sabe cuál es la masa en términos absolutos de, por ejemplo, una molécula de oxígeno, sí se puede afirmar que esta molécula de oxígeno presenta un 45% de la masa de la molécula de cloro. Ahora bien, lo interesante es el siguiente paso. Ya una vez que conocemos las masas moleculares relativas, es decir, las masas de un determinado compuesto en relación a otro compuesto de referencia, es interesante saber cuánto es la masa de un átomo. Obviamente que seguimos con el concepto de masa atómica relativa, es decir, en referencia a otro elemento, dado que en esta época se desconocían las masas atómicas absolutas. Para esto, una vez conocidas las masas moleculares relativas, se determinó la composición centesimal, es decir, la proporción de los distintos elementos que forman un determinado compuesto. Pero se aplicó a varias sustancias que presentan el mismo elemento. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Se quiere saber cuál es la masa atómica relativa del oxígeno. Para eso, previamente, se analizó este y otras más sustancias, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el peróxido de hidrógeno. La masa del dióxido de carbono, la masa molecular relativa es 44 gramos. La del dióxido de azufre 80 gramos, la del peróxido de hidrógeno 34 gramos. La composición centesimal de oxígeno en el dióxido de carbono es 72,7. Quiere decir que cada 100 gramos de dióxido de carbono hay 72,7 gramos de oxígeno. En el caso del dióxido de azufre es 60, en el caso del peróxido de hidrógeno da 94,1. Cuando hacemos la relación
entre la masa de oxígeno respecto de la masa molecular relativa del elemento, se obtiene que hay 32 gramos de oxígeno en el dióxido de carbono, 48 gramos de oxígeno en el dióxido de azufre y 32 gramos de oxígeno en el peróxido de hidrógeno. Haciendo otros análisis, se encontró que el mínimo común divisor es 16. Por lo tanto, la masa atómica relativa del oxígeno tiene que ser 16. Utilizando este método, se pudo determinar la masa atómica relativa de una gran cantidad de elementos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, lo que nos interesa es conocer es la masa atómica relativa del carbono. Para esto, se realizó lo mismo. En este caso, tomamos 4 ejemplos. ¿Sí? El pentano, el monóxido de carbono, el benceno y el cloroformo. Y tenemos el porcentaje de carbono presente en cada uno de ellos. La masa de carbono en el pentano es 60, en el monóxido de carbono 12, en el benceno 72 y en el cloroformo 12. Con estos datos y otros más, Cannizzaro nunca encontró valores menores de 12 gramos y llegó a la conclusión que vemos que todas estas masas, la masa atómica del carbono, la masa atómica relativa del carbono era de 12. Podemos concluir entonces que para obtener la masa atómica relativa de un elemento es el máximo común divisor de las masas de dicho elemento que se encuentra presente en diferentes compuestos que lo contienen. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y nos encontramos en el próximo. Hasta luego.